Hoy vamos a ver un tema muy interesante, muy importante para lo que es la materia, y vamos a hablar de trabajo y energía. Qué interesante que es tomar la idea de lo que es un concepto de lo que es el trabajo, por supuesto nosotros decimos, bueno, trabajar, tenemos que ir a trabajar, tenemos que hacer esfuerzos para ir a trabajar, tenemos que levantarnos para ir a trabajar. Cuando estamos en trabajo, tal vez alguno de nosotros tendrá que hacer un poco más de esfuerzo, otro menos fuerza. Entonces, vamos a tratar de asimilar esa idea que tenemos acerca del trabajo con este concepto de trabajo en física, que es un poquito diferente, pero no es tan diferente. Entonces, este trabajo va a ser el trabajo que va a realizar una fuerza, un trabajo que va a realizar una fuerza. Entonces, esa fuerza se va a aplicar sobre un cuerpo y la va a desplazar. Vamos a tener ideas y conceptos importantes acerca de lo que podría ser la fuerza. Acá vamos a poner con otro color. La fuerza y la distancia o el espacio que va a recorrer. Aparejado a ello vamos a ver energía cinética. Es una energía que proviene justamente de ese trabajo, pero que hace referencia al movimiento mismo, donde se incluyen conceptos de masa y de velocidad. O sea, la energía cinética va a ser una comparación y un paralelo con este trabajo acerca de la velocidad. O sea que acá vamos a tener masa y velocidad en un concepto importante para este movimiento. La energía potencial. Lo que nosotros teníamos como elevar los cuerpos a una cierta altura y demás, bueno, acá en esta energía potencial vamos a tener, ¿sí?, la masa, la gravedad y la altura, vamos a tener como elementos importantes. Por supuesto que también está la energía potencial gravitatoria, que ya la vamos a ver, y elástica, pero nosotros vamos a relacionarnos con esto. Después vamos a ver la ley de la conservación de la energía. O sea, ¿cómo hace esa energía para conservarse, para transformarse? Porque bien dice, la energía no se desaparece, la energía no se desvanece, la energía no se pierde, sino que la energía se transforma. O sea, esta ley de conservación de la energía, en cada movimiento vemos cómo se conserva esta energía. Vamos a comenzar con trabajo y energía, pero haciendo referencia al trabajo con una fuerza constante. ¿Qué significa esto? Que nosotros en todo el movimiento, en todo el trayecto, en todo el estudio, vamos a aplicar a un cuerpo una fuerza constante, no va a cambiar esa fuerza. Y vamos a simbolizar el trabajo con la letra W o W, como ustedes quieran. Vamos a ver en el desarrollo de este tema las unidades de trabajo. Claro, si tenemos relacionando fuerza y distancia, ya vamos a ver que estas unidades de fuerza y de distancia las conocemos. Entonces, si el trabajo tiene estos elementos incluidos, seguramente lo vamos a poder deducir. Vamos a ver un sistema, el sistema internacional, o sea, el MKS, el CGS y el técnico. Vamos a hacer referencias, relaciones, comparaciones, igualdades con lo que respecta a este trabajo. Por eso vamos a ver relaciones entre sistemas y unidades. Estos son los distintos sistemas y cada uno de ellos tiene sus unidades. Vamos a ver algunos casos, no tanto como 5, pero veremos 2 o 3. Acá numeramos 5, pero bueno, si surge más, mejor. Vamos a ver un problema acerca de la aplicación de la fuerza para desplazar una distancia, y eso lo vamos a llamar trabajo. Una vez que terminamos esto, vamos a ver energía cinética, que vamos a simbolizar con E sub C de energía cinética. Esta sería la capacidad de un cuerpo, ¿sí?, que tiene, o sea, la capacidad que posee un cuerpo de realizar un trabajo debido a su movimiento. Claro, acá hablábamos de energía cinética, ¿sí? Hablábamos de movimiento, o sea, bueno, esto es cinético, significa un poco de movimiento. Entonces tenemos la masa y nuestra velocidad. La velocidad de cero no tiene energía cinética, pero si la velocidad es distinta de cero, va a tener una energía cinética porque va a hacer referencia al movimiento. Y la pregunta es, ¿de dónde proviene esta energía cinética? Eso lo vamos a contestar ya una vez que hayamos desarrollado esto. Cuando entremos en energía cinética, vamos a decir, ¿de dónde proviene esa energía cinética? ¿Y cuáles son las unidades de esta energía cinética? Después vamos a ver un teorema. El teorema del trabajo y de la energía. Claro,
acá estamos tomando trabajo y estamos tomando energía. En ese teorema vamos a relacionar esos dos elementos, vamos a hacer gráficos, vamos a deducir de manera analítica todo lo que haga referencia a este teorema para poder relacionar lo que es el trabajo con la energía. Después vamos a ver potencia, las unidades de potencia, claro, o sea, ¿cuál es mi potencia? ¿Cuál es la potencia? Dice, bueno, yo estoy empujando un móvil, estoy empujando un cuerpo, estoy empujando una masa. ¿Por cuánto tiempo lo estoy haciendo? Entonces vamos a ver ahí que trabaja el tiempo más que nada, porque acá estamos viendo que el trabajo es fuerza por distancia, sí, bueno, está bien, hacemos un trabajo, fuerza por distancia, pero ¿por cuánto tiempo hacemos ese trabajo? ¿Por cuánto tiempo aplicamos esa fuerza, recorre tal distancia? Pero no hablábamos del tiempo, acá en la potencia sí, vamos a hablar de ese tiempo en el cual estamos realizando este tipo de trabajo, vamos a conocer estas unidades, vamos a obtener las relaciones entre los sistemas y las unidades tal como lo vemos acá también. Y después pasaremos a la energía mecánica, donde vamos a ver energía potencial gravitatoria, ¿sí? Que es energía potencial, pero en este caso va a ser gravitatoria, y energía potencial elástica. Entonces, con esto vamos a ver gravedad, altura, y con esto ¿qué vamos a ver? Elongación de un resorte, por ejemplo, la constante de un resorte. ¿Y cuál es la energía potencial elástica? La energía cinética también se quiere de esta elasticidad. Y vamos a ver características, si se quiere, de los elementos que la componen. Ejemplos y algunos ejercicios. Bueno, y ahí vamos a ir desarrollando nosotros todos estos temas para que podamos ir conociéndolos. Después ya veremos de seguir avanzando con otros. Ya. Bueno, como les iba diciendo, vamos a avanzar nosotros con trabajo y energía. Esto va a ser el trabajo, vamos a hablar acerca del trabajo de una fuerza constante. Vamos a decir, trabajo. Tenemos un cuerpo de masa M, le aplicamos una fuerza F, ¿sí? Durante un cierto tiempo, una determinada distancia, y llegamos hasta acá. Entonces, ¿cuál es el trabajo que realizó esta fuerza para mover este cuerpo? El trabajo es igual a la fuerza por la distancia. La fuerza aplicada a ese cuerpo por la distancia que logra desplazarlo. Las unidades de fuerza ya las conocemos, que son en newtons, ¿verdad? Kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, que es el newton. Y la unidad de distancia es metro. Entonces tenemos newton por metro. Y newton por metro, para este caso, para nosotros va a ser el joule. En un sistema MKS, en un sistema internacional. Si hacemos un sistema CGS, tenemos centímetros, gramos y segundos, también aplicamos trabajo es igual a fuerza por distancia. En vez de ser kilogramos es gramos, en vez de ser metros es centímetros, y sigue siendo el tiempo al cuadrado. Y en vez de ser metros, acá es centímetros. Entonces tenemos la fuerza, gramos, centímetros sobre segundo al cuadrado, la distancia en centímetros. Todo esto es una dina. Así como esto es un newtons, esto es una dina. ¿Sí? Como esto digo, esto es un newtons, esto es una dina. Una dina multiplicada por centímetro, otra expresión en el sistema CGS es un erg. Bueno, ahora pasemos a esta otra unidad, que es la unidad técnica, ¿no es cierto? Decimos, trabajo es igual a fuerza por distancia. Y la fuerza, ya nosotros conocemos alguna equivalencia. Fuerza lo medimos en kilogramos fuerza y la distancia en metros. Entonces el trabajo va a estar denominado con esta simbología, con esta unidad de kilográmetro. Kilográmetro. Bueno, entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que cuando nosotros le aplicamos una fuerza a un cuerpo que tiene una cierta masa y se va desplazando a una determinada distancia, hemos realizado un trabajo. Pero, ¿quién ha realizado el trabajo? Lo ha realizado esta fuerza. Entonces, este trabajo, ¿verdad?, depende de esta fuerza, no así de esta distancia. Bueno, veamos ahora acá. ¿Qué pasa? Tenemos nuestras unidades en joules, en hercios y en kilográmetro. Estas unidades tienen sus equivalencias. A ver, un newton es igual a 10 a las 5 dinas. Acá tenemos una dina, ¿sí? Y esta es la abreviación de dinas. Un newton, 10 a las 5 dinas. ¿Qué significa eso? ¿Cómo convertimos esto
Acá, ¿cuánto es un kilogramo? 1000 gramos, ¿verdad? Y un metro son 100 centímetros. A ver cómo podemos hacer acá. Pasemos de newtons. ¿Cómo decíamos que era? Kilogramos, metros, sobre segundos al cuadrado. ¿Un kilogramo cuánto es? Son 1000 gramos. Los metros son 100 centímetros. Y queda acá el segundo al cuadrado. Esto es 10 al cubo. Esto es 10 al cuadrado. Por lo tanto es 10 a la quinta. Gramos por centímetros sobre segundos al cuadrado. ¿Y esto qué será? Dinas. Entonces 10 a la quinta dinas. ¿Sí? Entonces eso es lo que estamos representando acá. Que un newton es igual a 10 a la quinta dinas. Un metro, y bueno, un metro es 100, o sea, 10 al cuadrado. Un kilográmetro, la relación directa, 9,8 joules. Un kilogramo fuerza, 9,8 newtons, que ya lo conocemos. Veamos cómo nosotros decimos que un joule se expresa en newtons por metro. Un joule es newton por metro, o newton por metro es un joule. Tenemos acá un joule igual a estos newton por metro cuando hablamos de unidades. Decimos que un newton es 10 a la quinta dinas, que el metros es 100, o sea, 10 al cuadrado, centímetros. 10 a la quinta por 10 al cuadrado, producto de potencia de la misma base, los exponentes se suman, 7 dinas por centímetro. Y dinas por centímetro es ergios, y 10 al séptimo. Entonces, el joule nosotros lo podemos representar como 10 a la séptima de ergios. Eso quiere decir que ya tenemos una nueva relación. Entonces, no olvidar esto, no olvidar cómo hacemos para llegar de esto hasta acá, porque lo vamos a necesitar. Entonces, todas estas cosas lo podemos tener a mano, en una tabla, en un espacio muy bien separado para nosotros, porque son las distintas representaciones de este trabajo, que después se va a convertir en energía, y ya vamos a ir viendo cómo va evolucionando todo esto. Bueno, si entonces a esto que nosotros hemos tomado como idea para poder relacionar lo que es el trabajo realizado por una fuerza desplazando una determinada distancia, lo podemos llamar un ejemplo A. Y este va a ser nuestro ejemplo B. ¿Qué significa eso? Significa, fíjense, esto ya es diferente. Este es un cuerpo de masa m que tiene la misma masa, por eso es que, nada más que ahora ya no lo estamos empujando como allá para acá, sino que simplemente tenemos una cuerda, está levantada un poco y la vamos arrastrando. ¿Sí? En ese desplazar, en este sentido, cuando lo vemos acá, en una distancia sub 0, supongamos, porque estamos estudiando hasta una distancia sub 1, recorrió una determinada distancia. Ahora, ¿ahí hay trabajo? Sí, hay trabajo. ¿Lo hace la fuerza? Y esta fuerza no está haciendo todo el trabajo. O sea, no es que no esté haciendo todo el trabajo. No se está utilizando toda la fuerza para hacer ese trabajo. Y veamos por qué estamos diciendo esto. Tomemos esta idea. Acá, si este es un desplazamiento horizontal, ¿verdad? Ese es el sentido del desplazamiento. Nosotros podemos tomar esta fuerza y descomponerla. Este es su componente en X, ¿verdad? Y si tuviésemos acá el sistema bien representado, tendríamos que decir que esta es la componente en Y. Entonces ahí está. Una componente en X y una componente en Y. Y esa es la descomposición de esta fuerza. Entonces, ¿cuál es la que está haciendo el trabajo? ¿Esta fuerza, su descomposición en Y o su descomposición en X? Si el desplazamiento es horizontal, y esto lo vimos ya hace mucho,
Entonces quiere decir que la que está haciendo la fuerza en realidad y la que está generando el trabajo es esta fuerza en X. Y este es el ángulo que va mostrando esta fuerza, o sea, el ángulo de inclinación que tiene esta fuerza. Y acá, por supuesto, si decimos que es una fuerza constante, no ha cambiado, quiere decir que no va a cambiar el ángulo, ni va a cambiar nada. ¿Hasta dónde? Hasta que finalice el proceso, o por lo menos hasta que finalice nuestra observación. Y este ángulo va a ser el mismo. Esta va a seguir siendo la fuerza en X. Y esta, que está acá, va a seguir siendo la fuerza en Y, que es lo mismo que esto. ¿Sí? Entonces, ¿quién está haciendo el trabajo? El trabajo lo está haciendo la fuerza en X. Ahora, recordemos un poco esto. Acá tenemos la fuerza. Esta va a ser mi fuerza, como descomponíamos acá, esta va a ser mi fuerza en X. Esta va a ser mi fuerza en Y, que es lo mismo que esta, ¿verdad? ¿Sí? Este es el ángulo y ya está. Entonces, por el teorema de Pitágoras nosotros decimos, bueno, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Ahí está, este es el cateto opuesto, porque este es el ángulo, este es el cateto opuesto. Y porque este es el ángulo, este es el cateto adyacente. Si este fuese el ángulo, este sería el cateto opuesto y este sería el adyacente. Por eso, el opuesto y el adyacente va a depender de dónde esté el ángulo y cuál sea el ángulo que se está usando con su abertura respectiva, ¿no? Por supuesto. Bien, entonces, aquí es igual a este f de x, o sea, la fuerza sobre el eje de x, porque es la única que está haciendo el trabajo. Es esta, claro, como es el cateto adyacente, es la fuerza en x es igual a la fuerza por el coseno del ángulo. Y esta fuerza en y, o sea, esta que es la misma, es la fuerza por el seno del ángulo. Veamos entonces. Hasta ahí está bien, hasta ahí estamos repasando todo lo que conocemos, estamos diciendo que acá la fuerza se tiene que descomponer, que no toda la fuerza está haciendo el trabajo, o sea, quiere decir que se está despreciando algo en ese trabajo. O sea, se está despreciando algo en ese trabajo. A ver, ¿cómo es esto? Esta fuerza normal que tira hacia arriba y el peso tira hacia abajo, lo mantiene a este cuerpo pegado al piso. ¿Está? Bien. ¿Esa fuerza normal hace trabajo? No, no hace trabajo. ¿Por qué? Porque no hay una elevación, no hay una inclinación, no hay un ángulo que realice él. ¿Está? No lo levanta el cuerpo. Veamos qué pasa con esta fuerza, que esta es la fuerza F, esta es la fuerza en Y y esta es la fuerza en X. ¿Qué pasa con esta fuerza? Esta fuerza hace trabajo y no, porque el cuerpo no se levantó, porque el cuerpo sigue pegado al piso. Entonces, ¿cuál es la única fuerza que hace trabajo? Es esta. El trabajo que haría esta fuerza sería un trabajo nulo. Pero como existe esta componente, en realidad nosotros estamos viendo de que esta fuerza es la que hace el trabajo. ¿Qué pasaría si este ángulo fuese algo así? ¿Cómo sería esta componente? Y bueno, sería más largo, más grande, o sea, la fuerza sería mayor. ¿Qué pasa si el ángulo sería así? La fuerza sería mayor, o sea, el ángulo más pequeño. Si el ángulo es más pequeño, la fuerza es mayor. ¿Hasta cuándo? Hasta que se hace paralela al plano y podemos tirar de esta forma, o podemos tirar de acá, o podemos hacer esto. Acá se utiliza toda la fuerza. Acá no tiene una componente vertical. Acá tiene todo una fuerza completa. Entonces hay que tener cuidado cuando vamos graduando este ángulo. Pero la idea es esta, la idea es que esta normal no hace trabajo y esta parte de esta fuerza, la descomposición en Y de la fuerza F, tampoco genera trabajo. ¿Cuál es la única fuerza que está generando el trabajo? La fuerza en X. ¿Está? Entonces volvamos a lo que es este concepto o la definición de un trabajo, que el trabajo es igual a la fuerza aplicada, a una fuerza aplicada por un cuerpo para que pueda permitir el desplazamiento a una determinada distancia. Entonces, ¿el trabajo es igual a la fuerza por distancia? Sí. Pero dice acá, ¿cuál fuerza? Volvamos. ¿El trabajo es igual a la fuerza por distancia? Sí. ¿A esta fuerza F? No. ¿Cuál fuerza? La fuerza en X. Yo tengo que observar lo que estoy haciendo. Esto no es decir, bueno, si pongo F en X o pongo F en Y. No. Esto es, tengo que observar, tengo que decir, bueno, acá, analizar como estamos analizando acá.
analizar como estamos analizando acá, decimos, ¿cuál es la fuerza que está haciendo el trabajo? ¿Cuál es la única? Esta Y no hace, esto tampoco hace, entonces es X la que hace el trabajo. Entonces, es X, porque esa es la que me va a permitir a mí seguir con esta idea. Ah, muy bien. ¿Ahora qué hago? Reemplazo esto f de x, f por el coseno del ángulo alfa por la distancia. Bueno, puedo pasar esto multiplicando acá y tengo el trabajo es igual a la fuerza por la distancia por el coseno del ángulo alfa, que contiene, por supuesto, a su componente f de x y f, ¿verdad? Entonces, fx y f. Esto es una idea importantísima, porque en el momento de que nosotros descomponemos la fuerza, tenemos que entender, como si ustedes recuerdan bien un tiro oblicuo, en el tiro oblicuo descomponíamos la fuerza, o descomponíamos ¿qué? La velocidad. Y cuando descomponíamos esa velocidad, ¿qué pasaba? Había una composición en X y una composición en Y. Ahora, ¿cuál usábamos para la descomposición? O sea, ¿cuál usábamos para el eje horizontal? Y bueno, la velocidad en X. ¿Y cuál utilizamos para el tiro vertical? La descomposición en Y de la velocidad. Entonces, no es alejado este concepto, no está alejada la idea de la que vimos con lo que respecta a la velocidad. Por supuesto, son elementos diferentes, son fuerzas, pero el vector, cómo se descompone un vector, eso no es ajeno para ustedes. Entonces, bueno, acá queda planteado lo que es el trabajo cuando vamos realizando a través de una línea horizontal a una masa determinada, pero con una fuerza que no es paralela a la base, Esta sí es paralela a la base, esta no, esta tiene una cierta inclinación. Si tiene una cierta inclinación, es porque tiene un ángulo y ese ángulo hay que utilizarlo para poder descomponer y encontrar las fuerzas en X y las fuerzas en Y. Bien, seguimos entonces ahora con este tema. Entonces vamos a continuar entonces con estos ejemplos. Supongamos que queremos aplicar una fuerza F a este cuerpo, o una fuerza F de esta manera a este cuerpo, cualquiera de los dos casos. Pero ¿qué pasa? Si esta fuerza es pequeña, que no puede mover el cuerpo, eso ya lo vimos en inercia y demás, ¿verdad? En el rozamiento estático, vemos que hay un inconveniente. ¿Qué pasa si esta fuerza que estamos ejerciendo de esta manera, que tiene un ángulo determinado y demás, tampoco puede mover ese cuerpo, un cuerpo de masa M, por ejemplo, ¿no? ¿Qué sucede en este caso? Y bueno, aplicamos, a ver, el tema del trabajo. El trabajo igual a la fuerza por distancia. Si no lo mueve, la distancia es cero. La fuerza existe, pero no lo puede mover. Entonces no hay movimiento. Como la distancia es cero, el producto de fuerza por distancia es fuerza por cero, entonces el trabajo es nulo. Claro, en este sentido podemos decir que no toda fuerza genera trabajo. O sea, no toda fuerza genera trabajo porque no mueve al cuerpo, no tiene la capacidad como para moverlo, para desplazarlo, y de esa manera generar esta distancia. Por lo tanto, si esa fuerza no logra mover ese cuerpo, no está ejerciendo un trabajo. Entonces su trabajo será nulo. Veamos en este caso. La fuerza normal, el peso de este cuerpo se va moviendo hacia allá y le aplicamos una fuerza también. Una fuerza hacia arriba, aparte de esta. Le aplicamos una fuerza hacia arriba. ¿Qué sucede? El trabajo no realiza, en realidad, esta fuerza, la normal ya sabemos que no realiza el trabajo, pero esta fuerza tampoco está realizando el trabajo, porque no está logrando levantarla, es una fuerza pequeña, no afecta igual como esto, por lo tanto, ¿qué decimos? Si esa fuerza es la que ejercemos acá, y decimos que el desplazamiento se está dando hacia allá, debería ejercer una fuerza en X, ¿verdad? Y decimos, bueno, la fuerza en X es la fuerza por el coseno del ángulo. La fuerza ya la tenemos, el ángulo que se forma de acá hasta acá es 90 grados, por lo tanto, por el coseno del ángulo, el coseno de 90 es 0, por lo tanto, la fuerza en X es nula. Si hay una fuerza en X que es nula, y no hay un trabajo realizado por esta fuerza. No estamos diciendo que no se sigue moviendo el vehículo, el móvil. No digo que no se sigue desplazando, pero venía tal vez con otra fuerza, pero esta fuerza
no realiza trabajo. Para este caso, cuando se está moviendo, se sigue moviendo, pero la fuerza no logra modificar en ningún momento el desplazamiento ni logra levantarlo. Por lo tanto, es la justificación de que esta fuerza no realiza trabajo justamente porque es muy pequeña y no logra hacer ningún efecto sobre este movimiento. Tal es así que cuando nosotros planteamos trabajo igual a fuerza por distancia, la fuerza en X igual a fuerza por el coseno del ángulo por la distancia, multiplicamos por supuesto esto y decimos que esto nos da 0 porque ya lo tenemos desde acá, ¿verdad? Fuerza en X, 0. El trabajo es nulo. Veamos qué es lo que pasa en el plano inclinado. Para este caso, el plano inclinado, nosotros tenemos el peso, P, ¿no es cierto? Este es el plano en donde se está desplazando este cuerpo, y la fuerza normal, que es perpendicular al plano y que es opuesta a la fuerza P sub y, o sea, la descomposición de este peso P. La normal esa no realiza trabajo. ¿Por qué? ¿Y por qué es perpendicular al plano? Acá, la normal no realiza trabajo. ¿Por qué? Porque es perpendicular al plano. Esa normal no logra modificar absolutamente nada porque es equilibrada por este peso o por esta fuerza P sub I. Veamos un ejemplo general, ¿no? Muy general, pero específico en algunos puntos. Veamos, por ejemplo. A este cuerpo se le va a aplicar una fuerza. Una fuerza, pero este cuerpo está en movimiento. Entonces a este cuerpo se le aplica una fuerza, F, que le permite desplazarse una distancia D. Entonces a este cuerpo le aplicamos una fuerza F y se desplaza una distancia D. Ya sea una distancia para acá o una distancia para allá. No estamos todavía viendo bien, pero bueno, en este momento vamos a decir sí, vamos a desplazar para acá, pero vamos a ver qué dice o qué dicen los ejercicios. Calcular el trabajo realizado para un ángulo alfa de 40 grados. Bien, ahora me dice que esta fuerza está aplicada sobre este cuerpo formando un ángulo de 40 grados al oeste, al norte del este, ¿El dato cuál es? La fuerza es 10 newton, la distancia que se desplaza es 10 metros y ahora el ángulo es 40 grados. Veamos cómo se procede acá. Si nosotros tenemos el cuerpo de masa m, por supuesto, como decimos, ¿sí? Y acá aplicamos, en este punto marcamos nuestro nuevo sistema de referencia y decimos 40 grados al norte del este. Ah, dice del este, 40 grados al norte. O sea, de acá hago 40 grados. Y ahí está la fuerza. Entonces, del este, 40 grados hacia el norte. Y esa es la fuerza. Es algo parecido a esto. ¿Sí? Muy bien, ahí está. Queremos saber nosotros cuál es el trabajo que está realizando. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos la descomposición en X, hacemos la descomposición en Y, ¿no es cierto? Esta será mi descomposición en X. Ahí tendremos, ¿sí?, una F en X y acá tendremos una F en Y. Ahí está mi descomposición. Bueno, como este es el ángulo, ¿nosotros qué decimos? Decimos que el trabajo es igual a la fuerza por la distancia. ¿Pero cuál fuerza? Y la fuerza en X, porque la fuerza en Y no la va a levantar porque en este caso estamos desplazando hacia allá. Fuerza por distancia. Pero fuerza en X es igual a la fuerza por el coseno del ángulo, eso ya lo tenemos muy conocido. Por la distancia. Si nosotros pasamos esto multiplicando acá, tenemos fuerza por distancia por el coseno del ángulo. Bien. La fuerza es 10 newton, la distancia es 10 metros, por el coseno de 40 grados. 10 por 10 es 100. Newton por metro, newton por metro. El coseno de 40 grados, 0,766 y mucho más, pero lo vamos a dejar ahí, en 0,766, el coseno de este ángulo. Entonces, nosotros al realizar este producto tenemos que el trabajo es igual a 76,60 joules. Muy bien. Ya está. Es un trabajo matemático, es un trabajo algebraico, es un trabajo de cálculo, es un trabajo de trigonometría, pero
Es un trabajo físico, en definitiva, porque me está diciendo que el trabajo que estoy realizando yo es producto de una fuerza que permite mover ese cuerpo una distancia de 10 metros, pero no es la fuerza original, sino que la descomposición de esa fuerza. Ahora veamos, acá algo importantísimo. La fuerza, ¿de cuánto es? La fuerza es de 10 newtons. Cuando yo tengo una inclinación, como en este caso, un ángulo de 40, yo tengo que descomponer mi fuerza en Fx porque este es el sentido que va a tener el desplazamiento. Entonces, quiero ver qué es lo que sucede, por qué tengo que calcular una f en x y cuál es el efecto que tiene el hecho de que exista un ángulo. Veamos acá. F por el coseno del ángulo, pues sería fx, ¿no es cierto? Fx sería f por el coseno del ángulo. Lo ponemos acá un poquito como una nota. La fuerza es 10 newton, el coseno de 40. 10 newton por el coseno de 40 me da 7,66 newton. ¿Qué me está diciendo eso? Claro, me está diciendo de que yo ejercí una fuerza de 10 newtons, o sea, esta fuerza es de 10 newtons, pero la que en realidad estoy aprovechando para el desplazamiento es solamente ¿cuánto? 7,66. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende? Yo tengo una fuerza original de 10 newtons, que es esta la que aplico, o sea, estoy aplicando mucha fuerza si se quiere, ¿verdad? Pero en realidad la fuerza útil solamente es 7,66 newtons. Miren cuánto estamos perdiendo por hacer esto en el ángulo, ¿verdad? ¿Qué pasa si el ángulo es más chico? ¿Qué pasa si es más chico? ¿Qué pasa si es más chico y es más chico? O sea, si lo hacemos paralelo. Entonces, si el ángulo es más chico, la fuerza en X va a ir aumentando. Si el ángulo es más grande, la fuerza en X va a ir disminuyendo. Para este caso de 0 a 90, ¿no es cierto? Bueno, eso es importantísimo porque es algo muy conceptual y es entender por qué la descomposición de la fuerza me está diciendo a mí, o la descomposición de la velocidad en los casos anteriores. ¿Por qué? Yo tengo que hacer esta descomposición y qué es lo que gano, qué es lo que pierdo. En realidad, cuando tengo un ángulo, pierdo. Siempre voy a perder. ¿Por qué? Porque el ángulo, el coseno del ángulo, no puede superar el valor 1 o menos 1. Por lo tanto, el neutro de la multiplicación es el 1 y el máximo valor que yo podría tomar acá para que el coseno sea 1 tendría que ser 0. Y un coseno de ángulo 0 me significa que la fuerza es paralela al eje X. En este caso yo tengo una paralela al eje X que es F en X, pero es una descomposición de una fuerza que ya se ha dado anteriormente con una inclinación determinada. Entonces, esos 10 newtons se convierten en 7,66 newtons y me dan un trabajo de 76,60 joules. Quiere decir que yo utilizo menos fuerza, porque esto me hace perder fuerza. Trabajar con ángulos me hace perder fuerza. Veamos qué sucede acá. En un segundo ejemplo de este mismo, ¿no? Es el mismo cuerpo, nada más que me dice ahora, ya el ángulo es 35 grados, ya no es 40. Ya es 35 grados. Entonces, ¿qué hago? Pero dice 35 grados al sur del este. Ajá, yo me voy del este al sur. Del este me voy al sur, porque para acá abajo. Entonces, este es el ángulo. Este es el ángulo de 35 grados. Bien, si yo lo llevo a eso, al concepto de fuerza, esta es la fuerza. Esta es la fuerza F. Y esa fuerza tiene la composición en X y en Y. ¿Va a ser la misma de 10 newtons? No, ya dijimos que no, porque si esto es 10 newtons y hay un ángulo, indudablemente la fuerza va a ser menor. Bueno, pero cuidado, este ángulo es este, ¿sí? Pero si nos fijamos bien, decimos que esta f en x es igual a f por el coseno del ángulo alfa. Pero el ángulo, en realidad, es este ángulo. ¿Cuál sería? Ah, sería 360 grados menos 35 grados. Ese es el ángulo, que es igual a 325 grados. ¿Se entiende? Ese es el ángulo, 325 grados. Entonces, cuando voy a plantear mi ecuación, digo,
vuelvo a preguntar acá, ¿cuánto se reduce mi fuerza? Bueno, la fuerza en X es igual a F por el coseno del ángulo. F es 10 newtons, lo tenemos acá, lo tomamos acá. El coseno del ángulo, el coseno no es 35. Podemos poner menos 35 o podemos poner 325. En este caso le pongamos 325. Y la fuerza de X me da 8,19 newtons. Fíjense, la fuerza era 10 newtons, esta fuerza es 10 newtons, y se reduce a 8. Vieron que no es 11, ni 12, ni 13, se reduce a 8. El trabajo, claro, acá teníamos una fuerza más pequeña, 7,6, acá tenemos 8, el trabajo va a tener un poco más de beneficio, ¿verdad? Entonces decimos, la fuerza en X, que es 8,19 newton, la distancia es 10 metros, multiplicamos, ¿verdad? 81,9 joules. Un trabajo bastante interesante, estoy ocupando bastante de eso, quiere decir que mientras más chico sea el ángulo, ¿verdad? Si tomamos como referencia este 10 newton, la fuerza en X va a ser en realidad más aprovechada y el resto será desaprovechado. ¿Estamos bien hasta ahí? Bueno, lo interesante de todo esto es, primeramente, cómo se logra hacer la descomposición, cómo logro ubicarme en los ejes, ¿sí? En los ejes coordenados más que nada cuando hablamos nosotros de norte, sur, este y oeste, nos ubicamos bien, vamos relacionando porque de pronto queremos saber cómo se está ejerciendo la fuerza y por ahora la fuerza se está ejerciendo en este sentido hacia adelante. El trabajo es positivo porque tiene acá no sale un signo positivo, pero se entiende que es positivo, o sea que no hay nada, absolutamente nada, que me pueda decir que esto no se está moviendo en este sentido. ¿Sí? Como también esto. Bueno, ahora vamos a ver otro ejemplo. Bueno, tomamos este nuevo ejemplo, en el caso número 3 para nosotros, y decimos, la fuerza se está ejerciendo a 180 grados. Al oeste le pongamos, o directamente 180 grados, no hay ningún problema. Entonces, estamos acá, 180 grados, la fuerza está ejerciendo hacia allá. ¿Verdad? Y es una fuerza en X. Entonces decimos F en X por el coseno del ángulo. La fuerza F era de 10 newtons, lo tenemos del cálculo anterior, por el coseno de 180. El coseno de 180 es menos 1. Por lo tanto, la fuerza será en X de menos 10 newtons. Muy bien. Ahora analicemos el trabajo. Acá tenemos una fuerza en X de menos 10 newtons y analicemos el trabajo. Trabajo de fuerza en X por distancia, 10 newtons por 10, 100 newtons por metro, menos 100 joules. O sea, ¿cómo es la fuerza? La fuerza es negativa. La fuerza es contraria al movimiento, porque este era el movimiento, ¿verdad? La fuerza es contraria al movimiento. Y acá lo va mostrando. Cuando aplicamos una fuerza a 180 grados del cuerpo de masa M, si nosotros aplicamos una fuerza a 180 grados, indudablemente la fuerza se va a ir en aquel sentido. Y el trabajo será un trabajo negativo. Y ahí estamos viendo también, inclusive, cuál es la idea de manejarnos en un sistema de ejes coordenados con nuestros ángulos 0, 90, 180, 270 y 360, lo que hacíamos hincapié en la parte trigonométrica. Es muy importante poder utilizarlo ahora. Veamos ahora qué pasa con un ángulo alfa de 30 grados al oeste del norte. Bien, me dice, del norte hacia el oeste, 30 grados. Del norte hacia el oeste, 30 grados. Entonces yo voy al norte, me voy hacia el oeste y marco mis 30 grados. En realidad, cuando yo marco esto, defino que el ángulo vale 120, porque vamos de acá hasta acá, el ángulo ahora ya vale 120. Acá lo tengo referenciado, lo tengo bien ubicado, ya no se puede mover. Y acá ahora sí me voy a los ejes trigonométricos y digo, bueno, ese ángulo vale 120 grados. Como vale 120 grados, si yo me equivoco acá y pongo este ángulo en otro lado, me va a dar otro resultado. Pero no es lo que yo estoy pidiendo. O sea, otro resultado no estoy pidiendo, estoy pidiendo resultado para que tenga un ángulo de 120 grados. Entonces, la fuerza en X aquí es igual a F por el coseno de 120 grados, ¿verdad? F es 10 newtons, el coseno de 120, lo tenemos acá planteado, es menos 5, o sea, un medio. Bien, y acá ¿qué tenemos? 10 por menos 0,5 me da 5 newtons. Sigue siendo una fuerza negativa.
sigue siendo una fuerza negativa. Pero no tan negativa como esta, no tan fuerte como esta, ¿eh? No tan grande como esta. Porque ¿qué dijimos? ¿Qué dijimos siempre? Que si nosotros descomponemos esta fuerza en X, en realidad esta fuerza va a ser siempre menor. O sea, las descomposiciones son siempre menores. ¿Menores por qué? Y bueno, vamos a asociar, y discúlpenme un momento que me distraiga en esto, vamos a asociar la idea. Esto no es otra cosa que un triángulo rectángulo. Esta no es otra cosa que la hipotenusa, ¿verdad? Y estos son los catetos. Entonces, ¿qué dice Pitágoras? Dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, quiere decir que este es el elemento más largo, la diagonal es el elemento más largo, el vector más largo, el segmento más largo. Y todos los demás son más pequeños. Entonces, no hace falta tanto quizás decir, bueno, pero no entiendo lo que es la descomposición de fuerza. No, hay que entender lo que es Pitágoras. Acá en Pitágoras me dice, creo que esto lo vamos a volver a analizar un poquito más, me dice que esta es la fuerza F, ¿verdad? Esta es la fuerza F en Y y esta es la fuerza en X. ¿Qué me dice? Que dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Qué quiere decir eso? Por supuesto ya hablamos que esto es una área y demás, ¿verdad? Pero quiere decir que estos dos elementos tienen que ser, los dos elementos, ya hablamos F, Fx y Fy, estos dos, este y estos, son más pequeños que este, porque este es el más largo. Por lo tanto, si este es el más largo, estos dos serán más pequeños que el más largo. Entonces, si nosotros descomponemos en X, ¿cómo va a ser? Y va a ser más pequeña que esta. Si descomponemos en Y, ¿cómo va a ser? Y más pequeña que esta. O sea, no hace falta a veces pensar tanto en la física como decir, yo entiendo el teorema, entiendo la descomposición de fuerza y entiendo el concepto. Yo sé qué es lo que va a pasar, sé qué es lo que va a suceder cuando haga la descomposición de una fuerza. Sé que voy a obtener un segmento, y hablemos ya como Pitágoras, un segmento menor y otro segmento menor, pero siempre este va a ser el mayor. Entonces, si la fuerza es la mayor, todos los demás van a ser menores. Eso es indudable. Entonces, bueno, esta fuerza en X es más pequeña, ¿verdad? Y nos genera un trabajo negativo, o sea, más pequeña y negativo. Entonces, me está diciendo que vamos trayendo el cuerpo hacia atrás. No digamos, no, o sea, no quiere decir que lo estamos trayendo hacia atrás en realidad, pero si es que se está desplazando estos 10 metros, puede ser, no es que puede ser, sino que se está frenando. Vamos tirando con una fuerza hacia atrás, pero igual sigue moviéndose 10 metros, pero se está frenando. En algún momento, probablemente esto podría ocurrir de que la suma de toda esa fuerza sea igual a cero. Bien, y ahora ya continuamos con energía cinética. Cinética, claro, es energía. En realidad nosotros tenemos que retrotraernos a lo que es trabajo para poder hablar de energía cinética. Entonces, ¿qué es esta energía cinética? ¿Qué es esta energía en movimiento? Es la capacidad que posee un cuerpo de realizar trabajo debido a su movimiento. A ver, este cuerpo, ¿no es cierto?, a través de esta fuerza, tiene un movimiento relacionado con su velocidad y se produce justamente el concepto del trabajo. Ese trabajo vamos a ver cómo se convierte en una energía cinética. Cuando le aplicamos una fuerza a este cuerpo de masa m que está en reposo y esta fuerza es suficientemente grande como para vencer, por supuesto, el coeficiente de relanzamiento estático y lo podemos mover, entonces este cuerpo se mueve, supongamos, hasta acá y obtiene una velocidad final cualquiera. Se ha desplazado una distancia. Entonces, esta fuerza logró mover a este cuerpo y desplazar una determinada distancia. Entonces, ¿qué es esa energía? Es la energía que permite mover este cuerpo
teniendo justamente una determinada velocidad. Veamos cómo es eso. Todo el trabajo se transforma en energía cinética. Todo el trabajo se transformó en energía cinética. Y en este caso, cuando veamos todo esto, todo el trabajo se transformará en energía cinética. Veamos cómo es esa transformación, pero de manera algebraica. Y después ya lo vamos a traducir en un ejercicio. Si trabajo es igual a fuerza por distancia, y la fuerza nosotros por la segunda ley de Newton sabemos que es igual a masa por aceleración. Además sabemos que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial más 2 de la aceleración por la distancia. Esta es una ecuación no temporal, ¿verdad? No tiene valores de tiempo allí. Si la condición inicial es que la velocidad sea igual a 0, entonces esto es 0, por lo tanto me queda solamente que la velocidad final es igual a 2 de la aceleración por la distancia. Y la aceleración, si la despejamos, es velocidad final al cuadrado, y estos 2 por la distancia, esto me queda la aceleración. Entonces, volviendo acá, trabajo es igual a fuerza por distancia. Yo voy a reemplazar la fuerza, masa por aceleración, y acá tengo masa por aceleración, y acá tengo la distancia. La masa se conserva y la aceleración la representamos de esta forma. Velocidad final al cuadrado, 2 por la distancia, y esto por distancia, ¿sí? Esta distancia con esta distancia se cancela y me queda la masa, la velocidad final al cuadrado, sobre 2. Sacando un medio, me queda la masa por la velocidad al cuadrado. En este caso, ya cambiamos velocidad final por velocidad para hacerlo más general. Entonces, esto es lo que es trabajo, pero fíjense que es para nosotros la energía cinética. Entonces, esa es justamente la capacidad que posee ese cuerpo, debido también a la fuerza que se le dio, de realizar un trabajo, pero relacionado con su movimiento. Y en este caso, el movimiento lo provee esta velocidad. Entonces, volvamos acá. Ahora sí, trabajo, energía. Trabajo, energía. Trabajo, energía cinética. Vengamos acá. La energía cinética ahora ya trabajamos como medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Si esto es trabajo, y lo mismo que la energía, porque se ha logrado convertir, reconvertir y pasar a esta nueva expresión, las unidades deberían ser las mismas. Y veamos eso. ¿Cuáles son las unidades? La masa en kilogramos, la velocidad metros sobre segundos al cuadrado. Como esto está al cuadrado, tenemos metros al cuadrado y segundos al cuadrado. Como esto es metro al cuadrado, será metro por metro. Y kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado me queda newtons. Y newton por metro es joule. Es indudable de que la unidad de trabajo es la misma que las unidades de energía cinética. Entonces, se ha logrado convertir este concepto de trabajo en una energía cinética, en un movimiento dado por esta velocidad y generado por esta fuerza. Hasta ahí vamos entendiendo. Veamos un pequeño ejemplo. Supongamos esta masa que va en esta dirección, a esta velocidad, en este sentido también. La masa tiene 4 kilogramos, va a una velocidad de 2 metros por segundo. Pregunta cuál es su energía cinética. La energía que tiene en ese momento. Entonces, planteamos la ecuación de energía cinética, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Tenemos un medio, la masa es 4 kilogramos, la velocidad 2 metros por segundo sobre segundo. Llevamos al cuadrado, 2 por 2 al cuadrado 4, metros cuadrados al segundo al cuadrado. Tenemos 4, 8, si multiplicamos me queda 8 kilogramos. Esto, metro cuadrado es metro por metro. ¿Y esto qué es? Esto es newtons. Esto es newtons y esto es metro. Y newton por metro es joule. Entonces, tiene exactamente las mismas unidades. ¿Qué ha pasado entonces? ¿De dónde proviene esa energía? ¿De dónde proviene esta energía cinética? Del trabajo. Del trabajo que ha desarrollado. Esta fuerza proviene de la energía cinética que es expresada a través de su velocidad. Como vemos, como se puede observar, la masa permanece constante. Y nosotros siempre entendimos esto. Siempre supimos que dentro de una aceleración hay velocidades. Que dentro de una aceleración hay distancias.
que dentro de una aceleración hay tiempos. Nada más que tenemos que buscar nosotros cuál es la ecuación que nos va a permitir a nosotros llegar desde el trabajo hacia la energía. Entonces, comprobamos acá que una vez que planteamos esta igualdad, trabajo, energía cinética, energía dada por energía en movimiento dada por su velocidad generada por esta fuerza, vemos que tiene las mismas unidades, porque si esto es una igualdad, ¿verdad? Una igualdad numérica, inclusive una igualdad simbólica, entonces debe tener las mismas unidades y tiene las mismas unidades de trabajo. Para eso hacemos un pequeño ejemplo y acabamos de comprobar eso. Bueno, acá finalizamos con esta parte y ya vamos a continuar seguramente en el próximo video con otros temas.